Pobres gentes, en el momento más aciago de nuestra historia, fueron muchas veces siendo totalmente inocentes, aunque hubiese otros que podemos calificar de delincuentes de izquierda, inocentes que fueron arrastrados, a veces en presencia de sus padres, amordazados, además de robar. Todavía uno podría aceptar como hecho trágico en una lucha por ideas descabelladas o locas, pero robar televisores, robar el delantal de un chico, esto es auténtico, un hombre de mi barrio, le habían llevado hasta el guardapolvo blanco, pobre gente, que fueron a parar a sus antros del suplicio, donde cobardes, protegidos por el Estado absoluto, tenían la valentía de torturar a muerte. Dejo de lado el hecho que aún aquellos que cometieron delitos muy graves y de lesa humanidad, desde el lado de cierta corriente que llamaban de izquierda, otra palabra que había que repensar, verdaderos nazis de izquierda. No voy a mencionar nombres que todo el mundo los conoce, que habían cometido crímenes horribles. También ellos hubieran merecido tribunales, como el ejemplar tribunal. Acá hay hombres que han tenido el coraje de hacer la tarea en aquel momento histórico, ejemplar tribunal, que defendió, que hizo que los peores torturadores tuvieran su defensa pública delante del mundo entero, porque había periodistas del mundo entero. En nuestro horror de la CONADEP, yo le decía a Matilde, cuando me levantaba, digo, ahora empieza la pesadilla, una especie de pesadilla al revés, porque era una pesadilla a la luz del día, recibiendo miles de testimonios, más de 50.000 páginas de testimonios que estremecían. Nos dimos cuenta que era una ínfima minoría la de esos delincuentes del otro lado. La inmensa mayoría eran gente inocente, de toda inocencia. Se habla a menudo de defensa de los valores cristianos, otra palabra que hay que replantear cada día. Para el cristianismo, la persona es sagrada, el ser humano es sagrado. La sacralidad de la persona, una de las cosas fundamentales de la doctrina cristiana. De lo físico y de lo espiritual de la persona. Asistieron a veces a sus suplicios horribles a seres inocentes, casi adolescentes, que habían tirado algunos volantes, había en mi barrio un muchacho joven que era catequista, iba a catequizar a las Villas Miserias. Es decir, quien conozca los episodios de la vida y pasión de Cristo, y quien haya leído los evangelios, sabe que Cristo, que era un marginal, que andaba rodeado de prostitutas y de pescadoras analfabetos, que recuerda aquella palabra sobre los ricos en lo del camello y de la aguja. ¿Qué hubiera pasado de haber vivido Cristo en el 77 en la Argentina?
y habría ido a las villas miserias, sin duda, como fue allá en su tiempo a echar a los mercaderes del templo. De haber vivido en el 77, habría ido a las villas miserias. ¿Qué duda cabe que tarde o temprano habría sido secuestrado, torturado y finalmente muerto de la manera más innoble? En nombre de valores cristianos, ¿qué hubieran dicho? ¿Qué habrían dicho estos señores de haber participado de alguna manera en el asesinato de Cristo? No podía ser en vivo sobre la base de la defensa de los valores cristianos, evidentemente. Hubo monjas torturadas, hubo sacerdotes asesinados, y hubo una enorme cantidad de muchachos llenos de pasión por la justicia social, muchachos a veces de buena familia, digo buenas en el sentido de buena posición, arriesgando su vida. No solamente inocentes, sino generosos, sintiendo verdaderamente la sacralidad de la persona humana. ¿Cuántos en esa lista infame? ¿Cuánto de la mejor juventud argentina, es decir, una juventud idealista, desapareció torturada y asesinada? Recuerdo una vez guardé en un archivo rarísimo que tengo una fotografía con el terremoto de Concepción en Uruguay, en Chile, que había sido arrasado por un terremoto. Había una foto en un diario, no recuerdo en cuál, que la recorté y la guardé. Una pobre mujer de una de esas villas miserias de Chile, pueblo estoico, corajudo. Una pobre mujer en una chocita hecha de cartón y de chapas. Haciendo nada heroico, después del terremoto, después de acomodar algunas cosas, estaba barriendo con escoba el patio de tierra. Qué conmovedor es eso. Cómo la gente, y a veces la gente más humilde, restituye el coraje, y sobre todo la mujer. Yo no conozco a ningún hombre que sea capaz de estar 4 días y 4 noches al lado de un chiquito enfermo, si no es su madre. Yo al menos nunca lo pude hacer. Matilde sí lo hizo tantas veces. La que da la vida y la que salva la vida y la que da sobrevivencia a la especie. Valores infinitamente más importantes que los valores intelectuales, a pesar de los genios que ha producido la mujer. Desde una matemática como Sofía Kovalevská, hasta escritores como, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, tantos. Pero la vida, el heroísmo de que es capaz una mujer para salvar no la vida de ella, la vida del otro, del compañero, de sus hijos. Ninguno de nosotros, hombres, somos capaces de esas hazañas. Tal vez de otras sí. Me viene el otro día a pedir una firma para asegurar el tercio de participación de la mujer en la vida ciudadana. Yo primero me iba a negar, pero podía ser mal interpretado. Digo, ¿cómo el tercio? ¿Qué es esto? Esta cuestión matemática, injusta además, pues todos sabemos que hay más mujeres que hombres, felizmente.
¿Por qué no la mitad? Bueno, me dijeron que era un problema pragmático, es decir, un paso adelante. Yo no creo en eso. Creo que hay veces que hay que plantear el problema en forma total y esencial. Creo que es rebajarse haber tenido eso. Yo lo firmé, no fue a creerse que me oponía a que hubiera 1/3 de mujeres en las cámaras, en la función pública. Ojalá eso sucediera. Cuanto más sensatez, cuanto más sentido de la realidad, cuanto más amor por la gente y sobre todo por la pobre gente. Una madre comprende el dolor de otra madre por humilde que sea y sobre todo si es humilde. Cada vez que la veo a Matilde llorar ante el televisor, viendo esas pobres gentes. De modo que esos crímenes de lesa humanidad que fueron avalados a veces no por confesores, porque ellos nunca se arrepintieron, y se arrepintieron todos los que están libres en este momento, avalados en los crímenes horrendos que estaban cometiendo contra las criaturas. Eso es un crimen que la nación tiene el deber de recordar. El nunca más, que una vez desolado y entristecido, creo que fue en Clarín, no recuerdo, dije, ¿para qué sirvió esta investigación de la CONADEP? Recibí una cantidad de cartas y gente en la calle que me decía, me reprocharon eso. Ese libro, dice, me dijeron, ha hecho conciencia nacional. Acá los golpes de Estado, cuando los grandes consorcios no les venía bien que hubiera un presidente elegido por el pueblo y iniciaban el proceso del golpe y tenía su servicio, siempre había su servicio Fuerzas Armadas que lo subyugaba al poder. El poder es un atributo de la condición humana que está en los lugares más insospechables, en la iglesia también. Y hacían un paseo desde Campo de Mayo, un verdadero paseo. Hubo una vez unos tiros, creo que fue en la Revolución del 30. Yo era estudiante cuando Uriburu. Unos tiros de algunos pobres que derrocaron Irigoyen, que vivía pobremente en el barrio de Constitución. Siempre recuerdo una foto con una cama de fierro y una mesita de luz, que ha sido elegido por su pueblo. De modo que esos crímenes contra la sacralidad de la persona humana fueron terribles, pero no fueron inútiles. Ni fue inútil ese informe horrible que tuvimos que hacer durante 9 meses. Los golpes, volviendo a lo que decía, se hacían antes y eran paseos de militares al servicio de causas que mejor no calificarlas. Eran paseos, pues bien, los conatos de Semana Santa y del otro, había 2, me olvido ahora, la memoria me está fallando, los 2, de Caseros y luego de... ¿Cuándo se había visto en la Argentina? Y eso es lo que me reprocharon la gente cuando yo dije esas palabras infortunadas. Dice, ¿cómo que no significó nada ese informe? ¿Cómo que no significaron nada esos procesos ejemplares
hecho por hombres ejemplares. Por primera vez en Argentina, cuando antes seguíamos por radio, luego por televisión la marcha de estos militares tan valientes. ¿Cuándo se había visto el pueblo salir a la calle? No solamente en Campo de Mayo, en todo el interior del país, a las plazas, a las calles. Hemos visto todos por televisión a mujeres embarazadas con chiquitos en brazos, increpando a hombres con ametralladoras así, frente a frente. Por eso no prosperaron esos golpes. Esos golpes no tenían el consenso y ¿cómo diré?, la indiferencia casi de la nación. Claro que sirvió y va a servir. Las grandes desdichas son más pedagógicas que las felicidades. Los hombres aprenden en la adversidad. Por ese motivo tengo esperanza en la Argentina, porque por primera vez estamos tocando fondo de verdad. Por eso creo que un día podemos llegar a tener de nuevo una gran nación, verdaderamente una nación del primer mundo. Entonces, casi tenemos que tener motivos de alegría en la Argentina, felizmente. Que me perdone este gran ciudadano que está a mi izquierda, al que quiero mucho, por su honestidad, por haber tenido el coraje de haber llamado, el único caso en la historia, de haber decidido en su condición de comandante en jefe el proceso primero de la justicia militar, por eso podía ordenar a los grandes culpables de la atrocidad que sucedió en Argentina. Que pronto olvida la gente eso. La única vez en el mundo. En aquel tiempo venían a hacer muchos reportajes extranjeros a propósito de la comisión. Un francés dijo algo así, buen muchacho, era de un diario socialista de París que ha desaparecido ya el diario. Habló algo de la lentitud del proceso. Digo, mire, joven, usted se olvida de dos cosas. El único tribunal que acusó y condenó a los fenomenales, terribles y satánicos criminales del hitlerismo fue un tribunal de grandes juristas, pero respaldados por las fuerzas armadas más poderosas de todos los tiempos. Y condenaron a 12 hombres, creo que fueron a la horca. Los demás andan sueltos, como pasa siempre. Pero eso por lo menos fueron condenados a la horca. No, ¿usted me puede decir algún otro ejemplo en el mundo y en la historia? Más le voy a decir, algo que tiene que ver con usted como francés. ¿Quién condenó, qué condenados hubo en la represión cuando el pueblo argelino luchó por su liberación? Se cometieron, creo que alrededor de 100.000 casos atroces de los paracaidistas franceses contra el pueblo argelino. Digo, ¿qué condenados conoce usted? ¿Qué tribunales hubo? Digo, no tanto consejo para nosotros, por lo tanto. Pues que pronto se olvida la gente. El acontecimiento más trascendente en la historia espiritual del país. Ya lo van a recordar más adelante. Cuando se derrumbe este mundo crematístico, en que solamente son válidos los valores económicos, cuando se venga abajo el Fondo Monetario Internacional, porque se va a venir abajo, porque se van a venir abajo los deudores, cuando no tengan razón de ser, estos llamados realistas que no ven más allá de las narices, que no saben que se está produciendo
Se está incubando una enorme explosión en el mundo entero. Ya van a ver el milagro japonés en que se va a convertir, con millares de suicidas. Estados Unidos tiene solamente 240 millones de hombres, de seres humanos, frente a los 6.000 millones del planeta. Consume el 80% de la droga mundial. ¿No les dice nada esto? Menos mal que hemos perdido el tren del hiperdesarrollo. Menos mal que vamos a seguir siendo un país pobre. Ya van a venir en el futuro con las maestras, con sus chiquitos, a ver en estos países salvajes lo que es ser todavía hombre. Países donde se puede reunir la gente a conversar en un cumpleaños, donde los chicos tienen abuelos. En Estados Unidos no hay más abuelos, están todos en geriátricos. En las llamadas comunidades primitivas que los salvajes imperialistas de Inglaterra y de la Revolución Industrial y de los demás grandes imperios arrasaron, en el África, en la Polinesia, el abuelo era una institución, mientras el padre estaba cazando o guerreando y la madre haciendo cerámica o la comida, el chiquito en las rodillas del abuelo escuchaba los relatos, las leyendas de su comunidad, y todo era sagrado. El nacimiento era sagrado, la pubertad era una ceremonia sagrada, la unión del hombre y la mujer era sagrado, y sobre todo la muerte era sagrada, el acontecimiento más misterioso y más trascendente de la condición humana. Todo el mundo se ha desacralizado, salvo las comunidades donde mantienen todavía valores humanos, como esa mujer chilena que mencioné que estaba barriendo. Eso es infinitamente más valioso que el Fondo Monetario Internacional. Así que yo sé que acá hay muchas personas que quiero además, y que admiro en muchos sentidos, que quizá consideren mis palabras exageradas, sobre todo desde el punto de vista económico y demás. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede estar diciendo siempre cosas agradables. Esa gente que dice, se murió y no tenía enemigos, qué cosa mala. ¿Cómo se puede ser amigo de Hitler? Un hombre de bien tiene enemigos, a veces enorme cantidad de enemigos, miles de enemigos. No hagamos esa farsa de la bondad porque se murió y no tenía enemigos. Qué gran mentira es esa. Acá está lleno de gente, está lleno de enemigos, y son buena gente. Son la gente a quien yo les dejaría en caso de tener que dar la guerra a mi hijo, no a los otros. En esos valores espirituales confío, yo no los voy a ver, o tal vez sí, qué sé yo, a lo mejor vivo como mi abuelo 104 años. Entonces hagamos de nuestros males grandes esperanzas. La esperanza nace precisamente de la desesperación. En una realidad perfecta no hay necesidad de tener esperanza. Las esperanzas nacen de la tragedia, de la desilusión, de la pobreza. Esa esperanza está en la Argentina. ¿Cuántos seres humildes uno conoce? Hace poco tuve el homenaje más grande, como dicen en el campo. Nunca pude saber exactamente qué quería decir, mejorando lo presente. Nunca tuve un homenaje tan grande. Yo caminaba por la calle Córdoba hace pocas semanas, pocos meses. Y se tocaba bocina, alguien que evidentemente se acercó. Era un camión de Manliva. Eran dos, en el sentido argentino de la palabra. Había un negro grandote y otro muchacho más esfirriado. Y yo veo que se baja el grandote del camión. Me habían gritado, tengo que decir esto porque si no tiene la significación conmovedora que tuvo para mí. Perdónenme que cite la frase textual, porque este hombre con ojos llenos de lágrimas me gritó: grande maestro.
Digo, ¿por qué me dice esto? Yo no merezco eso. Sí, dice, usted lo merece. Y se fueron. Ese hombre que recogía basura, que recoge basura. ¿Cuántos valores espirituales hay en nuestra tierra? En esa pobre gente que siempre o casi siempre ha sido desilusionada. En ellos confío, en ellos debemos confiar. Y los males que padecemos van a ser positivos. Lo habrá dicho un chino hace 2000 años, seguro. De los grandes males salen grandes bienes. Estamos aprendiendo duramente, pero aprendiendo. Y vamos a poder construir una nación de nuevo. San Pablo, el famoso milagro brasileño. En homenaje a mi Universidad de San Pablo, estuve con el cardenal Arns, ejemplar a mi juicio. Por eso lo ha rodeado el Vaticano de una serie de cardenales ahora más tolerables. El cardenal Arns, un gran cardenal, uno de esos hombres que salvan a la Iglesia, me invitó a su casa y durante 2 horas hablamos de la miseria en toda América Latina. Ahora he visto que han dicho algunas palabras en estos días sobre la miseria, otro crimen imputable a ciertos sectores de la Iglesia, no a todos. Hay sacerdotes y obispos que salvan el honor de su creencia. La miseria, me hablaba el cardenal Arns. Usted ha visto a los chicos de San Pablo, la ciudad más avanzada de Latinoamérica, el milagro de Brasil en otro tiempo. Digo, sí, vi los chicos de la calle. Dice, ¿usted sabe cuántos hay sin padre ni madre? No, chicos que bajan de la favela. Digo, no tengo idea. Qué sé yo, habrá 100.000. Dice, hay cerca de 1 millón, más de 800.000. Y en el nordeste brasileño hay cerca de 40 millones de seres humanos que mueren de hambre. Eso es general en toda América Latina y en las 4/5 partes del planeta. ¿Cómo creen ustedes que va a subsistir este mundo manejado por banqueros tan poco realistas, como dije antes, que no se dan cuenta que un día no le va a pagar nadie? Ese será el día en que se podrá empezar a reconstruir el mundo sobre bases más humanas y sobre el fundamento de la sacralidad de la persona. Por eso me honra mucho esta cosa, este homenaje. No porque yo desdeñe otras cosas, y mucho menos la literatura. Por el contrario, si alguna cosa podrá permanecer quizá, es eso que uno ha escrito en esas ficciones que son siempre, y sobre todo en una sociedad donde las intuiciones poéticas y los valores del arte, que ha conservado la unidad del ser humano cuando ha sido totalmente deshumanizado, que cuando olvidó todo el mundo del inconsciente, que es el mundo de donde salen los sueños, el amor, los ideales, las emociones, las creencias, la fe. Ese mundo fue conservado a través de todo un hiperracionalismo por los poetas en el sentido grande de la palabra, ¿no? Las naciones han perdurado por sus grandes artistas y pensadores. Esas razones del corazón son las que van a salvar la humanidad. Nosotros por la parte económica no vamos a salir adelante nunca. Pueden estar seguros de eso, eso es realismo. Vamos a salir adelante por otras cosas. Por estos grandes profesores que hay en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en astronomía, en física, en matemática,
en ciencias económicas incluso. Esa es la gente que va a sacar, con ayuda naturalmente de la democracia. Me olvidaba este pequeño detalle, que es el menos malo de todos los regímenes, como todos sabemos, lo dijo un famoso realista, para no emplear la palabra bandolero, que llamó Churchill. Es la menos malo de todos los sistemas. Malo bien, una comunidad necesita una ley, y malo bien se hacen leyes, y malo bien hay un poder judicial que debería y debe ser independiente en forma absoluta para que haga cumplir la ley, de un poder que es, como dicen en Estados Unidos, el administrador, que es el poder ejecutivo. Por eso, con la democracia y con la libertad, con el disenso, con la discusión, con el respeto del ser humano, así vamos a salir adelante. Y yo estoy seguro que vamos a salir.